Habilitar tu micrófono. Ahí, ahí sí. Ahí, perfecto, sí. Muchas gracias. ¿Estamos? Bien, Sí, estamos. muy bien, muy bien. Muy buenas noches a todos, a todas. Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y gracias por sostener este espacio tanto tiempo, un espacio más que necesario, es fundamental para el momento evolutivo en que estamos todos inmersos. Así que estoy agradecido, contento de estar aquí en este minuto mágico, ¿cierto? Nuestro y del colectivo humano. Y cósmico, porque tiene muchos alcances. Cuando Rodolfo en la mañana me dijo que cuál es el tema, para ponerlo en el flyer, yo le dije, no me ha llegado, no tengo tema, no me ha llegado. Bueno, dijo Rodolfo, que fluya. Así que esa es la invitación, a que fluya el tema. ¿Y qué otro tema más puede fluir? Que es lo que está bajando ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Cada uno en sus vidas personales, en el colectivo, lo que está viviendo la Madre Tierra, Gaia, lo que está ocurriendo en los códigos celestes. Ese es el tema que me baja y me estimula a compartir con ustedes. Es más, es un tema que me mueve muchísimo, hasta podría decir que me enardece, ¿cierto? Es un momento largamente esperado, eso es lo que ocurre. Yo ya tengo mis años y empecé en esto del camino espiritual y a atisbar una realidad superior, una dimensión más allá de la dimensión en la cual fuimos educados, ¿cierto? Desde muy joven, desde jovencito. Entonces el invierno ha sido bastante largo. Muchos años, ¿cierto? Viendo cómo se seguía desarrollando una cosmovisión muy poco favorable al desarrollo, muy poco favorable al desarrollo espiritual, al desarrollo de nuestro ser de luz. Y en el fondo, en lo que estamos en este minuto, es ahí a puertas de un umbral de cambio de cosmovisión. Es muy importante. Es un cambio paradigmático de cosmovisión. Y lo que estamos dejando atrás es un paradigma antiguo, anacrónico, materialista, reduccionista, en el cual fuimos educados, en el cual viene la humanidad cursándolo hace miles de años. Entonces, eh, este momento de cambio de cosmovisión es muy importante. Hemos estado inmersos en ese paradigma materialista y desde ahí se nos ha descrito un mundo. Y los principales vectores de la descripción de ese mundo han sido nuestros padres, nuestros educadores, los políticos, los religiosos, en fin, los distintos estamentos de poder de nuestra sociedad, pero fundamentalmente parte en el núcleo de nuestros sostenedores emocionales. Y lo que se nos ha enseñado es a ver el mundo, es a ver la realidad, por decirlo así, como desde el ojo de una cerradura, por la cerradura de una puerta. Vemos una dimensión. Se nos ha enseñado una doctrina unidimensional de la vida, ¿cierto?, de la existencia. Y desde ahí hemos operado con absoluta ceguera hacia los otros planos dimensionales. Entonces el cambio de cosmovisión es que se incorporan los otros planos dimensionales en nuestro cotidiano. Y por lo tanto, gradualmente en la conciencia colectiva. Y obviamente se nos ensancha la visión y la percepción. En lugar de estar mirando por la cerradura de la puerta,
abrimos la puerta se abre amplia y miramos un panorama muy diferente que el que habíamos visto hasta acá y que el que nos entregó el paradigma en el cual fuimos educados. Este paradigma en el que fuimos educados ha sido útil en algunos aspectos, pero muy poco útil y muy destructivo en otros. Y estamos pagando las consecuencias de ello. Menos mal que ya vienen todos los eventos cósmicos que refuerzan el cambio, ¿cierto? El salto conciencial, porque en una de esas alcanzamos a dar vuelta a la situación y a continuar, ¿cierto?, con la vida en el planeta. El paradigma materialista, si bien es cierto, ha traído desarrollo tecnológico, eh, y ese desarrollo tecnológico eh, nos ha producido cierto bienestar, por lo menos a una parte de la humanidad bienestar, ¿cierto? Y otra parte que no ha disfrutado de ese desarrollo tecnológico y del bienestar. Pero todo ese desarrollo del paradigma materialista ha sido bueno para traer algo de bienestar a una fracción de la población, ¿cierto?, del mundo, pero es pésimo para ser feliz. De otra manera, nos explica cómo se han disparado las ventas de antidepresivos, ansiolíticos, remedios, más de la mitad de la población del planeta medicado con psicotrópicos, en fin, ¿cómo es posible? Entonces, claro, nos ha educado de una forma paternalista, asistencialista, ¿cierto? Hemos proyectado en el sistema nuestra proyección de necesidad de padre, de madre, de protección, y de una u otra manera es un sistema que no nos deja crecer, es un sistema opresivo que al enseñarnos como real una sola dimensión, que es la dimensión del campo físico de la materia, y al negar lo que no es capaz de demostrar o ver, ¿cierto? En el fondo, no solamente nos ha reducido, sino que ha castrado nuestro ser espiritual. Y eso es lo que está cambiando. Por eso es tan importante y es tan removedor todo este momento actual. Y el sistema, en esta tecnocracia y todos estos aparatos y qué sé yo, nos entretiene, ¿cierto?, con juguetes, y nos mantiene en la inconsciencia y nos crea climas de miedo, ya hablaremos de eso, pero nos entretiene con juguetes y así llegamos a no darnos cuenta de cosas tan importantes como que estamos frente a la sexta extinción masiva de la vida en el planeta Tierra, o de cosas. Hemos estado muy inconscientes. El sistema juega a mantenernos en la inconsciencia, a generar miedo para después aparecer como los protectores y lo que nos ofrecen seguridad frente a ese miedo y mantenernos niños. Entonces llegó el minuto en que como sociedad nos hemos ido desarrollando y este último año ha sido de alto desarrollo, ha sido una concentración de madurez, de conciencia, ¿cierto? En que hemos ido atravesando la adolescencia como humanidad y ya estamos en un momento en que el joven, la joven, se va de la casa. Empieza a enfrentar el paradigma antiguo, empieza a enfrentar a los padres, ¿cierto? A los religiosos, a los que le van mostrando distintas descripciones de la realidad que ya dejan de hacerle sentido y parte. Entonces es un momento de alta responsabilidad, es un momento de hacernos adultos, conciencialmente hablando. Y ese es el umbral que estamos atravesando, de dejar de una u otra forma, dejar una infancia atrás, una adolescencia atrás, como colectivo, y entrar en un espacio de madurez, de autodeterminación y de libertad. Esto, ¿cierto? Lo que estamos viviendo es un fin de siglo, un fin de era. Estamos dejando detrás una serie de estructuras jerárquicas, verticales,
opresivas, castradoras de nuestro desarrollo espiritual, de una manera o de otra, a través del dogma, la inquisición o a través de la negación de la ciencia objetiva. Y llega un momento en que se suman dimensiones a nuestra vida. Prueba de ello son las mismas canalizaciones que ha hecho Rodolfo, esas brillantes, compactas canalizaciones que ha hecho en este espacio, ¿cierto? Es sumar dimensiones, es sumar luz, es sumar sabiduría, es sumar conciencia a nuestras vidas, especialmente en este minuto de tránsito, de transición por un desfiladero que es delicado, ¿cierto? Y que ese desfiladero vibra sobre toda esta extinción masiva de la vida y una situación bastante apremiante. Con el viejo paradigma, ¿cierto? Que está muriendo y que le vamos a prestar poca atención porque eh, más vale que le prestemos atención a lo nuevo, a lo que viene, pero con el viejo paradigma hemos llegado a este estado de cosas. Con la vieja educación, la vieja salud, la vieja economía, hemos llegado a ser súper ignorantes acerca de la vida. ¿A quién de nosotros nos enseñaron en el colegio lo que es la muerte? ¿Cómo morir? ¿Cómo relacionarnos con nuestra sexualidad? ¿Cómo relacionarnos cómo hacernos íntimos de nosotros mismos? El viejo paradigma siempre consiste en que otro tiene el poder allá afuera y en condicionarnos a delegar nuestro poder personal en aquellos. Y aquellos justamente son los que se benefician de eso, ¿cierto? Y de una u otra manera vamos realizando, a través de ese condicionamiento y de la delegación de nuestro poder, vamos realizando una programación, ¿cierto? Vamos realizando una vida que no es la que nos correspondía vivir. Es grave lo que ha pasado. Estamos siendo vividos por una programación. Esa programación a nivel psicológico personal es el ego. A nivel colectivo social es el sistema. Cuando hablamos del sistema no estamos hablando de la derecha o muy diferente de la izquierda, no, hablamos del sistema anacrónico, patriarcal, ¿cierto? Transversalmente la política, transversalmente la enseñanza religiosa. Entonces, y básicamente lo que nos ha ocurrido es que hemos estado siendo vividos por una programación y por lo tanto, y esa programación, ¿cómo se instala en nosotros? Se instala como una voz interior, que no es precisamente la intuición o la voz interior arquetípica nuestra, esencial, que nos debería guiar por los caminos de la vida. No, se instala como una mente, como un proceso mental, como una serie de patrones mentales. Esa mente, esa voz que no te deja nunca, que está siempre diciendo, ¿y si pasara esto? ¿Y si pasara lo otro? Llena de creencias limitantes acerca de la vida, de nosotros mismos, que obstruye nuestro desarrollo, ¿cierto? Que cree cosas que no son y que además se vale de todo el milagro que somos como seres humanos y que desarrolla emociones y acciones. Esa mente es una entidad parasitaria. Eso no eres tú. Ese no soy yo, ese es un parásito que tenemos dentro, ¿cierto? Que es reflejo de una programación sistémica. El problema de esa programación, además de no dejarnos vivir nuestro destino, ¿cierto? Es que básicamente nos lleva a un espectro, ¿cierto? Emocional bastante oscuro, que tiene que ver con el miedo, con la ira, con el resentimiento, con el odio, con la comparación. Y ese, porque nos genera miedo el sistema. Miren todo lo que ha pasado con la pandemia, todo, está muy bien tomar las medidas del caso, pero finalmente la situación ha sido instrumentalizada políticamente, la medicina ha sido instrumentalizada políticamente, la ciencia, ¿cierto? Ha sido tomada por la mafia, es como una mafia. Entonces, meten miedo, 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 y después ofrecen protección, y esa protección viene llena de medidas coercitivas. Entonces,
la normalidad, ¿cierto?, que se puede ofrecer después que pase todo esto, no es una normalidad ni siquiera como la que teníamos antes de la pandemia, es una entre comillas, normalidad con pérdida de derechos, con pérdida de libertad, con mucho mayor condicionamiento, programación y control social. Entonces, eso nos mantiene en un estado de borregos, de ovejas, y seguimos en la búsqueda del buen pastor, en la que hemos estado estos miles de años. Bueno, lo que anuncia la nueva era, ¿cierto? El cambio poderoso, es que se acabó, en la nueva era es horizontal, la nueva era es libertaria, la nueva era empodera, te empodera a ti, me empodera a mí, en el sentido de poder desarrollarlo nuestro camino hacia la luz. La nueva era polariza hacia la luz. Este sistema polariza hacia la oscuridad. ¿Por qué? Porque el miedo, la ira, todo lo que nos produce es cosa de ver las noticias, el sobresalto, el estrés, en fin, todo de lo cual somos alimentados, ¿cierto? Las posibilidades terroríficas, etcétera, nos lleva a sentir miedo, nos lleva a sentir desesperación, y nos lleva, claro, y cuando uno siente miedo y siente desesperación, pacta. ¿Y pacta con quién? Bueno, con quien le ofrece alguna salida, aunque sea ilusoria. Así se establecen en las obras de arte, ¿cierto? En Fausto, de Goethe y todos los pactos con el diablo. Se hace un contrato, se paga protección, y se paga protección por una situación que ellos mismos están montando. Entonces, eh, nos genera miedo. Pero ¿qué pasa con nosotros en esto? Que es donde quiero ir. No quiero alimentar más lo otro. Pasa que cuando sentimos miedo, cuando sentimos desesperación, cuando nos sentimos impotentes, cuando nos sentimos desempoderados, ¿cierto? Empezamos a vibrar en una frecuencia, ¿cierto? Empezamos a tener un estado de conciencia que vibra en una frecuencia que es correspondiente con la cuarta dimensión, ¿cierto? La dimensión astral baja. En la dimensión astral baja hay una serie de arquetipos. Este es el arquetipo de la víctima, ¿cierto? Del victimario, del abusador. Este es el arquetipo del esclavo, del amo, ¿cierto? Del seductor, del mentiroso. En fin, hay una serie de arquetipos y cuando empezamos a vibrar en esa parte del astral bajo, ¿cierto? En esa parte de la cuarta dimensión, esos arquetipos son los que nos empiezan a vivir. Entonces, efectivamente, empezamos a ser víctimas de una situación. Y hemos sido víctimas de esa situación, y si hay víctima hay un victimario. Y, y por lo tanto empezamos a jugar en ese circuito, víctima-victimario, y a rato somos víctimas, a rato somos victimarios, en fin, pero nos empezamos a dar vuelta ahí, en la creación de un mundo, en la creación de un mundo que no es el nuestro, o que no es el que estamos llamados a crear. Nosotros somos seres creadores. Había un filósofo, creo que era Emerson, que decía, en el lenguaje de su tiempo, hace varios años atrás, decía, el hombre es Dios en ruinas. Efectivamente, si empezamos a crear desde el astral bajo, desde esos arquetipos, desde el miedo, desde las relaciones de dominación, de autoritarismo, si delegamos nuestro poder, ¿cierto? Obviamente que somos dioses en ruinas. Pero ahora, en el lenguaje de nuestro tiempo, yo podría decir, el ser humano es un dios o una diosa en construcción. Y en eso estamos ahora. Esa es la oportunidad que se nos presenta. Construir un destino diferente, construir una realidad distinta, hacer una vida diferente. Pro vida. Estamos en la extinción masiva de especies, en fin, tenemos el planeta en ruinas, nuestras vidas llenas de estrés, desigualdad económica, la crisis es sistémica. Entonces tenemos la tremenda oportunidad de dejar de ser Dios en ruinas y empezar a ser dioses, diosas en construcción. Y eso es lo que nos ofrece este umbral.
cuando es muy diferente el tono y lo que nos ocurre cuando nos habla algún representante del sistema político, religioso, las noticias, etcétera, ¿cierto? A cuando nos habla, por ejemplo, en las canalizaciones de Rodolfo, nos habla un maestro espiritual, un ser de luz. Es muy distinto. Y eso tendría que ser nuestro criterio. ¿Qué pasa cuando recibimos la información? Porque hay múltiples informaciones, tiene múltiples caras la situación de la pandemia, etcétera, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros frente a la información que nos está llegando? Entonces tenemos que discernir toda aquella información que nos desempodera, que nos quita fuerza, que nos quita luz, que nos quita energía, que nos quita capacidad para pensar por nosotros mismos, que nos castra espiritualidad, fuera, no nos sirve. Es momento de nutrirnos bien, porque este es un momento de alta demanda. Este es el momento en que nos diferenciamos hacia un estado mayor de conciencia y con nosotros Gaia, la Tierra. Cuando nos habla un maestro, un ser de luz en las canalizaciones, nos sentimos empoderados. Jamás un maestro nos va a decir que somos unos idiotas, unos tarados, unos irresponsables. No, no, no. No nos va a echar la bronca, la rabia. No, los maestros nos eh, alientan nuestro desarrollo, alientan, ¿cierto?, nuestro poder personal, nuestro ir más allá, nuestro darnos cuenta, alientan nuestra conciencia, nos ayudan a polarizar hacia la luz. Es muy diferente, por eso tenemos que estar súper claros y despiertos de ver de dónde viene la información y cómo procesamos la información. Es lo mismo que con la alimentación, es lo mismo que con nuestras relaciones. Tenemos que empezar a cuidarnos porque el momento este histórico, evolutivo, nos necesita en nuestra mejor versión, en nuestra versión de creadores, en nuestra versión de seres de luz. Es momento para dejar de depender, dejar de delegar nuestro poder en otros. Dejar los administradores del mundo espiritual, que en el fondo han sido una cortapisa, a hacernos de nuestra dimensión espiritual. La era de Acuario, esto que viene ahora, tiene que ver con encontrar la conexión directa con nuestro ser divino. Hacernos uno con la chispa divina, ¿cierto? Que en este minuto que está relegada a un rincón de nosotros mismos por todas las creencias y toda la negación que ha sido víctima nuestra propia espiritualidad o nuestro mundo subjetivo, ¿cierto? La ciencia esotérica está relegada en un rincón, pero eso es lo que está creciendo, creciendo, creciendo y haciéndose cada vez más poderoso y empieza a iluminar. Y eso empieza a iluminar un espacio interior que se va gradualmente y va creando una vida, ¿cierto? Va creando una vida que tarde o temprano empieza a expresarse afuera, a materializarse afuera, en nuestras relaciones, en nuestra manera, en nuestro estilo de vida, etcétera. Entonces es un momento súper importante que tenemos la chance y estamos apoyados cósmicamente para crear una vida personal distinta, alineada con quienes somos realmente y a partir de ahí crear un colectivo diferente. Entonces, claro, dejamos de ser víctimas para hacernos responsables y esa responsabilidad demanda presencia, demanda conciencia, demanda acciones claras también, demanda formación personal, demanda estar despierto. Bueno, entonces es increíble, pero la astrología, por ejemplo, la astrología que es una ciencia esotérica y que es un código fuente celeste, ¿cierto? Que va determinando los arquetipos y las energías arquetípicas que van rigiendo de alguna manera nuestros destinos colectivos y personales,
nos dice, por ejemplo, que este 21 de diciembre, que es justamente el día del solsticio, y en que este 21 de diciembre entran dos tremendos planetas, súper importantes, ¿cierto? Que han estado en Capricornio, entran a Acuario. Durante Capricornio se produjo la triple conjunción de Plutón, Saturno y Júpiter. Y miren todo lo que ha pasado este año. Ha sido un año de crisis, de demolición, de estructuras, de jerarquías, de cambio, de madurez consciencial. Ha sido impresionante todo lo que hemos avanzado. ¿Con dolor? Sí. ¿Está siendo un parto doloroso? Sí. Pero ha ido creciendo el embarazo y ahora estamos en el momento del parto. Estamos en las contracciones del parto. Y ese parto ya avanza, ¿cierto? Con mayor o menor dolor según la resistencia que opongamos. Y resulta que el 21 de diciembre entra el 17 de diciembre, entra Júpiter a Acuario, y el 19 entra Saturno a Acuario, y el 21, en el día del solsticio, cuando empieza Acuario, ¿cierto? Se juntan, hacen una conjunción perfecta, Júpiter y Saturno en Acuario. Ese es el umbral, ese es el momento del parto, ese es el momento en que el desierto, no basta solamente con que este evento colosal ocurra justamente en este momento de nuestras vidas. Fíjense que la otra vez que ocurrió una conjunción en Acuario de Júpiter con Saturno en un elemento de aire fue la que originó el Renacimiento. Imagínense el cambio de siglo tremendo, de la Edad Media al Renacimiento. Se abrió el conocimiento humano, se abrieron otras dimensiones. En fin, es lo mismo que está pasando ahora. Ahora es una apertura multidimensional. Y en esta apertura multidimensional se va a hacer cada vez más cotidiano el que cada uno de nosotros vaya abriendo su percepción y accediendo a los mundos sutiles. Esa membrana que separa el mundo físico de los mundos sutiles se ha ido adelgazando, adelgazando, adelgazando. Es más, ya tiene varios forados. Cada canalización que hace Rodolfo es un forado en la membrana. Es luz que nos llega a nosotros. Entonces, este momento en que está cósmicamente apoyado demanda que nosotros nos pongamos y nos hagamos responsables de quiénes somos aquí y ahora. Es como la semilla que está en el desierto, en la tierra seca, y llegó agua, pero la semilla tiene que brotar, tiene que romper el cascarón, tiene que salir de su zona de confort y empezar y aventurarse hacia la luz. Obviamente hay una voz interior, ¿cierto? Esa entidad parasitaria, esa voz que puesta ahí, el chip puesto por el sistema que dice, no lo hagas, que te puede ir mal, puedes salir, quizás con qué te vas a encontrar, capaz que te pise un caballo o te cae una vaca. En fin, pero puras cosas terribles para no brotar, para no ir hacia la luz. Mejor quédate aquí nomás, ¿cierto? En esa cosa paternalista, castradora. No, en nuestro momento de ir más allá, de trascendernos a nosotros mismos, trascender nuestro ego y empezar a vibrar en una frecuencia más luminosa de búsqueda, de asombro, de mayor felicidad, de mayor alegría de vivir, de descubrimiento, de sinergia, de colaboración, finalmente de amor. Esa es la invitación. En lugar de estar vibrando en la frecuencia del miedo, ¿cierto? Y conectarnos con el astral bajo y todos esos arquetipos deletéreos que deterioran nuestra evolución, que la impiden,
desde el amor nos conectamos con el astral alto. Es una vibración muy diferente que favorece nuestro desarrollo. Y ahí aparecen los maestros, aparece una mano, aparecen las señales, aparece la intuición, aparece el camino. Por lo tanto, es un momento clave en nuestras vidas y bendito sea que lo estamos viviendo y que está ocurriendo finalmente. Capaz que alcancemos a salvarnos incluso, como generación, como que con las especies que van quedando podamos dejar en paz a la naturaleza, tratarla conscientemente, relacionarnos de otra manera con ella, ¿cierto? Y que pueda rearmarse. Hemos tenido señales de eso durante la pandemia, está claro. Bueno, entonces, ¿cuál es el instrumento que nos lleva a conectarnos con el amor y con esa frecuencia eh, proclive a la evolución, que polariza hacia la luz? Nuestro corazón, finalmente es eso. Hemos venido aquí a esta encarnación con una misión y con una serie de experiencias por cumplir, pero sin duda la más importante de todas tiene que ver con aprender a amar. Amar de verdad, amar con desapego, amar como un estado de conciencia, amar como un estado interno de ser. No es amar a este o a esta otra o al que me cae bien o amar una marca de ropa. No, no, no. Esto es amar todo, es un estado de ser. Por lo tanto, la meditación que vamos a hacer hoy día tiene que ver con el corazón. La meditación es el instrumento o la tecnología que yo conozca al menos más poderosa como poder sacarnos o dejar de atender o dejar de creer a esa entidad parasitaria que es el chip que tenemos en nuestra mente. Dejar de creer, dejar de rendirle servidumbre a un mundo inventado, a un mal sueño que nos ha sido contado y que le hemos dado crédito. Un maestro que respeto mucho, joven, relativamente joven, ¿cierto? El maestro Zen, Adyashanti, norteamericano, le preguntaron, ¿qué es lo que te ha dado todos estos años de meditación? Toda esta experiencia en meditación, ¿qué es lo que realmente te ha aportado? Se quedó pensando un rato, nunca me voy a olvidar de esa entrevista magnífica, se quedó pensando un rato y dijo, me ha enseñado una cosa, a desconfiar del próximo pensamiento. En el fondo es desconfiar de la entidad parasitaria, desapegarse de la entidad parasitaria, dejar de prestarle atención y por lo tanto cuando dejas de prestarle atención empieza a morir de inanición. Aquello que atendemos crece, a donde vamos con nuestra atención, ahí va la vida, ahí va la energía. Entonces, en esta meditación de hoy, lo que vamos a hacer va a ser prestar atención a nuestro corazón. Y cuando vengan pensamientos y rollo, el viejo paradigma, el parásito interno, todo lo que hemos hablado, darnos cuenta y soltar. Y volver a nuestro corazón. Voy a ir dando las instrucciones de la meditación ya una vez sentado durante el curso mismo. Luego vamos a establecer un ratito de silencio haciendo la meditación y luego vamos a cerrar con la última campanita. Muy bien, queridos, queridas mías. Es poco el tiempo para todo lo que hay que decir, pero espero haberles transmitido lo fundamental. Tenemos que meternos con nosotros mismos, crecer, hacernos responsables de nuestra vida, limpiarnos de los parásitos de la entidad parasitaria, ¿cierto? Y conectarnos con nuestro corazón. Y ahí vamos con nuestra meditación de hoy. Vamos entonces con nuestras posturas, bien sentados, bien sentadas. Vamos a comenzar a meditar y a las 10 en punto va a sonar la campanita de cierre. Muy bien, bien sentado, buen contacto con la Madre Tierra, sintiendo la potencia de la Madre Tierra. Esta es nuestra nave, nuestro hogar, nuestra casa. Estamos enraizados, somos como una montaña que surge de la Tierra. Y nuestra columna es como una flecha que busca la vertical y busca la luz. Los ojos están cerrados o entrecerrados.
Las palmas pueden ir sobre los muslos. El mentón va un poquito hacia el esternón. Se relaja el cuello, la columna cervical. Se relaja el entrecejo. Se relaja tu rostro. La tensión de tu rostro se relaja. Los músculos de tu rostro. Las máscaras se caen. Empieza a aparecer el rostro, ese rostro que tenías antes de nacer. Los hombros van un poquito hacia atrás y caen hacia abajo, con lo que se abre el pecho. Se abre el pecho y se abre tu precioso corazón. Todo tu cuerpo se relaja, de arriba a abajo cae un manto de relajación y dejamos nuestro cuerpo en balance, en equilibrio, relajado. Y llevamos la atención a la respiración. Todo nuestro foco está puesto en la inhalación y en la exhalación. Y cada vez que inspiramos, lo hacemos por nuestro corazón, por el centro del pecho, por nuestro cuarto chakra, Anahata. Cada vez que inspiramos, nuestro corazón se hincha, se dilata, se llena de luz, se llena de infinito, de eternidad. Y cada vez que expiramos, soltamos, 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 nos desapegamos, soltamos, soltamos, soltamos. Liberación, liberación total. Inspiramos y nuestro corazón resplandece. Tu corazón resplandece, se expande en un aura de luz electromagnética. Y cada vez que inspiramos, nuestros corazones, todo este grupo, todo este círculo, se une en un campo electromagnético, ¿cierto? Amoroso, con un corazón central. Ese corazón central es el Dharma. Entonces, cada vez que inspiramos, nos llenamos de cielo, de quinta dimensión, de luz. Y cada vez que soltamos el aire, por el mismo corazón, derramamos esa luz aquí en la tierra. Inspiramos y nos llenamos de luz. El espíritu ocupa todo nuestro interior. Tú, el yo soy, tu yo real, tu verdadera identidad. Ocupa todo el espacio. Y cuando expiramos, esa luz la derramamos en el mundo. Traemos el cielo a la tierra. Eso es, hermosos, hermosas. Vamos con nuestra meditación. Traigamos el cielo a la tierra. Entramos profundamente con la primera campanita y cuando suene la segunda campanita marcaremos el fin de la meditación. Vamos con todo. Vamos allá.
Muy bien. Queridos, queridas, muchas gracias de corazón por compartir conmigo esta noche parte del camino. Que tengan una linda noche, lindos sueños, que vayan al astral alto a disfrutar con los arquetipos divinos y de su propia luz. Muy bien, muy buenas noches. Ignacio. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ignacio. Buenas noches a todos. Gracias, Ignacio. Buenas noches. Chao, Ignacio, gracias. Chao. Muchas gracias, Ignacio. Namaste, namaste para todos, para todas. Namaste, muchas gracias. Muchas buenas gracias. noches. Ajo, ajo. Excelente, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, Ignacio, por tus palabras. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Ignacio. Estamos en contacto. Gracias a ti, Rodolfo. Muchas gracias. Namaste. Un abrazo. Namaste. Abrazo. Abrazo. Y a las dos. Chao, chao. Chao, chao, Rodolfo. Buenas noches.